Bueno, entonces ahí como estamos viendo en la pantalla, recuerden que al finalizar tenemos que hacer una encuesta el CIPAS como tal, donde nos van a preguntar cuál es el nombre del curso. Entonces no olvidar, el curso es Pensamiento Lógico Matemático. Le van a pedir cuál es el código del curso. Entonces no olvidar que el código del curso únicamente son estos 6 dígitos, 2006-11. Listo, ese es el código del curso. 1601 no se coloca porque ese es el periodo académico que estamos en este momento. También recordar que estamos hablando de CIPAS de primera matrícula. Entonces ahí también les van a preguntar qué tipo de evento es. Entonces usted coloca CIPAS de primera matrícula que solamente seleccionar como tal. Recuerden que los otros datos que ya le solicitan pues corresponden a su carrera o programa de formación. Digamos que eso es importante recordarlo, ¿no? Curso de Pensamiento Lógico Matemático, Código 2006-11 y CIPAS de primera matrícula. Tutor, quien nos acompaña, pues William Alexander Sierra Romero. Y digamos que son los datos que normalmente nos están solicitando. Tengan presente que lo he repetido en los encuentros anteriores, pero todavía me llegan correitos o mensajes por interno diciéndome, profe, ¿cuándo se me cargan los puntos de participación en los IPA? Entonces recuerden que estos se cargarán ya finalizando como tal el reto 4. Entonces tengan presente que cuando Oiga, finalice el profesora, reto, porque siempre, por ahí he escuchado que si usted, si nosotros nos vamos. cuando usted finalice el reto 4, automáticamente ya estará cargándose el proceso. ¿Por qué? Porque los compañeros que hoy marcan asistencia, digamos que ya automáticamente les quedan registrados los 20 puntos que corresponde a este CIPAS. ¿Listo? Pero recuerden que tenemos de hoy en 8, que es 29 de mayo y el 6, digo, 29 de abril y 6 de mayo, que son las réplicas correspondientes a cada uno de los encuentros anteriores, ¿sí? Entonces, los compañeros que no asisten hoy les tocará el 6 de mayo. Entonces, hasta ese momento, pues se le marcarán los puntos a esos compañeros. Digamos que es importante marcar la asistencia para que en este momento los compañeros que han asistido a todos los encuentros, que también quiero hacer la claridad en este momento, tengan presente que para cada reto, ¿sí? Recuerden que tenemos el reto 2 que ya pasó, reto 3 que ya pasó y nos encontramos en el reto 4. Por cada uno de estos se realizó 2 IPAs. Y hablamos del CIPA de primera matrícula, donde es únicamente como la primera sesión. Tenemos luego la réplica, pero que cualquiera de las dos nos van a dar 15 puntos. ¿Listo? Aquí pasa igual. Vamos a tener la sesión número 2, la réplica, y cualquiera de las dos nos va a dar 15 puntos. En este momento estamos en la sesión número 3 y vamos a tener la réplica luego y esta nos van a dar 20. ¿Listo? Entonces digamos que si usted asistió a una de ellas, ¿listo? Ya sea a la sesión 1, a la sesión 2 y a la sesión 3, pues automáticamente usted va a tener los 50 puntos. ¿Listo? Profe, que yo solamente asistí a la última, o sea, a la de hoy. Pues bueno, le van a quedar solamente 20 punticos. ¿Listo? Los otros no se pueden recuperar porque son encuentros que ya pasaron, entonces eso no tiene recuperación. Recuerden, estos son una bonificación que se dará al final casi del curso, porque es cuando ya, digamos, se tengan todos los asistencias a todos los CIPAS que se realizaron de primera matrícula. ¿Listo? Entonces, en ese momento les aparecerán los 50 punticos. ¿Cómo les aparece? Entonces, tengan en cuenta esta parte que también me la han preguntado nuevamente por interno. Profe, ¿dónde aparece? Porque es que yo entro y no me aparece. Entonces tengan en cuenta que en este momento ustedes tienen este recuadro debajo del curso. 106 para este ejemplo son los puntos que el estudiante ha realizado, o sea, que ha pasado. ¿Listo? Este que está en rojo son los puntos que ha perdido. ¿Listo? ¿Cómo así que perdió? Pues sencillo, el reto 1 valía 25, pero usted en el quiz sacó, no sé, pongámosle fácil para calcular, 20.
pues aquí le quedaría 20 y aquí en rojito tendría que salirle 5. ¿Qué quiere decir? Que usted perdió los 5 punticos de ese reto. ¿Listo? ¿Qué pasa con los puntos que están acá? Los 325, pues esos son los puntos que todavía no se han realizado. O sea, este es un ejemplo donde solamente se llevaba reto uno y reto 2. Los que ya hicieron el reto 3, pues le tuvo que haber bajado ese valor, ¿sí? Los que ya hicieron el reto 4, porque ya hizo por ahí por interno que algunos ya realizaron el reto 4, es decir que en este momento los que ya desarrollaron el reto 4 ya tienen notas mayores a 300. Recuerden, con 300 puntos se aprueba el curso, ¿listo? Pero ojo, nos queda una última actividad. Esa actividad no es que como usted ya pasó, entonces no la realizo, no, la idea es que la realice para que su porcentaje pues aumente, no que se queden con su nota correspondiente, que en este caso, recuerden que el curso se califica con 500 puntos, pero en la parte de calificación pues su nota va a ser sobre 5. ¿Listo? Que es como realmente se toma la nota, es decir, si yo saco 300 pues mi nota es 3. ¿Listo? Hay una reglita de 3 únicamente. Entonces, ¿qué es importante? Cuando ya estemos finalizando, si por ejemplo su caso es este, donde usted sacó 300 y asistió a todos los IPAs, pues se le van a sumar 50. Es decir, que en este caso su nota sería de 3,5. ¿Listo? Eso es importante. Esta notica, o esos 50, 20 o 30, dependiendo de sus participaciones en los IPAs, se sumarán casi al final, ¿listo? Entonces, para que lo tenga presente y no, pues, digamos, no escriban preguntando cosas que ya se les da la información, ¿listo? No se les va a asignar porque usted entró y entonces le va a aparecer de forma automática hoy, no. Aparece hasta el final del curso, ¿listo? Digamos, eso es importante. Hasta ahí, preguntas, dudas, claro la información. Recuerden, dedito arriba, muy bien. Listo. Entonces recuerden que para hoy vamos a trabajar lo que es la sección número 3, que corresponde todo al reto número 4. Entonces recuerden que siempre vamos a tener un material, una presentación que vamos a visualizar, vamos a tener unas actividades como tal, ¿listo? Que tiene que ver con el reto 4, que tiene que ver todo con la parte de pensamiento computacional, ¿listo? Entonces vamos a tener luego unos quizzes, ¿listo? Unas actividades como tal, que es donde ustedes van a participar. Recuerden que ahí la idea es que participen ya prendiendo micrófono por la parte del chat para que de esta misma forma usted se vaya preparando para la realización del reto 4. ¿Listo? Y al final se les comparte la encuesta donde pues les van a pedir los datos que les indiqué al inicio de la presentación. ¿Listo? Nombre del curso, código del curso, CIPAS de primera matrícula, bueno, cositas que ya hemos hecho con los anteriores CIPAS como tal. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con nuestra presentación. Nuevamente, con dedito arriba me confirman si estamos visualizando la presentación, la pantalla. Gracias. Entonces, recordar, eso es importante, recordar que nosotros pertenecemos a la Escuela de Ciencias que se conoce como SBTI, ¿listo? Donde recuerden que hemos hecho eventos y todo el proceso, curso nuevamente, curso de pensamiento lógico matemático, CIPAS de primera matrícula y recuerden que estamos en el reto número 4. ¿Qué vamos a mirar en el número reto 4? Se llama pensamiento computacional. Piensa, planifica y resuelve. Ojo que eso se le ha hecho la claridad mucho. Aquí no es que vayamos a aprender a programar, es como a partir del pensamiento tenemos una estructura o un proceso, digamos, muy parecido a lo que es, digamos, un computador, ¿listo? Unas secuencias, unas actividades que nosotros tenemos normalmente. Digamos que eso es importante en el proceso.
Por acá por el chat me hace una pregunta que no la entiendo. Me dice, profe, disculpe, la información que debe enviar es por el chat o por mensajería interna. No sé a qué pregunta me estás haciendo referencia. Ojo, la información que di es para cuando se realiza la encuesta, que ahí les van a pedir unos daticos y pues ustedes ya deben tener esa información. No sé si a esa información es que haces la pregunta. ¿Listo? Entonces, continuamos por acá. Entonces, recuerden que el desafío del CIPAS de primera matrícula, entonces recuerden, primero, que usted ya ha garantizado el registro de la asistencia. Recuerden que se hace únicamente por la plataforma. En este momento, usted debe tener, digamos que, habilitado ya para marcar asistencia. ¿Listo? Recuerden, porfa, los micrófonos. Hay gente que tenemos micrófonos encendidos. No andamos pendientes, entonces porfa, estar pendientes del micrófono, ¿listo? Entonces no olvidar marcar la asistencia en la plataforma, ¿listo? Porque si no marcan, pues no les va a quedar el registro de los 20 punticos que se da la bonificación correspondiente. Entonces aquí arrancamos con este proceso, donde nos dice, activa tu mente computacional, porque el pensamiento computacional es un superpoder oculto. Entonces tengan en cuenta, ¿por qué es oculto? Porque a pesar de que a veces lo estamos ejecutando en la mente, pues uno no lo visualiza. ¿Eso por qué pasa? Porque pues a veces lo hacemos de forma muy intuitiva y de ahí es donde vienen todo lo que tiene que ver con la parte del razonamiento. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que cuando hablamos del razonamiento, vamos a encontrar tres tipos de razonamiento. ¿Listo? El primero, inductivo, que, como lo indica ahí, para descubrir patrones. ¿Listo? El deductivo, para tomar decisiones lógicas. Y el abstracto, para imaginar nuevas posibilidades. Entonces, digamos que estos tres razonamientos son los que nos van a apoyar todo el proceso que se hace en el reto número 4. Tengan en cuenta que desde la vía profesional es la base de innovación, es la clave para optimizar todo lo repetitivo y el corazón de las mejores soluciones. Entonces tengan en cuenta que cuando usted tiene un problema, la mayoría estamos aplicando el razonamiento abstracto, ¿listo? Porque usted está en su mente pensando todas las posibles soluciones que le puede dar ese problema. ¿Listo? ¿Qué es importante? Oh, eso aplica para todos. Si usted está viendo arte, médico, ingeniería, o sea, cualquier carrera, nos va a llevar a desarrollo de este pensamiento. Entonces, para iniciar, digamos que en nuestro reto, vamos a mirarlo desde un contexto un poco real. Digo un poco porque, pues, digamos que esto pasa, pero digamos que no se tiene todavía como ese tipo de tecnología, digamos, en los centros médicos, ¿listo? Entonces vamos a mirar lo que es el turnero. Entonces recuerden que en muchos centros usted va y pide su turno, pero digamos que está la máquina, pero no tiene estas características que son las que vamos a implementar, ¿listo? Entonces tenemos el contexto, recuerden que sus pruebas siempre tienen un contexto, entonces en este caso vamos a mirar todo lo que ocurre en un centro médico. Entonces, como dice acá, todo ocurre en la sede de urgencias de un centro médico. El ambiente es rápido y cada decisión importa. Hoy eres pasante y te asignaron una misión. Entender cómo funciona la prioridad de atención para que sea rápida y justa, no simplemente por orden de llegada. En la entrada está el sistema llamado el turnero, inteligente. Nos asigna turnos al azar y analiza cada caso y aplica reglas claras. ¿Listo? Ahora la decisión está en tus manos y todos llegan casi al mismo tiempo. ¿Qué debe pasar primero? Entonces tengan en cuenta, vamos a hacer ese análisis de un turnero. ¿Listo? Entonces en este caso, vamos a mirar que llegan 5 pacientes al mismo tiempo. Entonces, tenemos uno que llega con dolor leve, tenemos un adulto mayor, tenemos uno con fiebre, uno con tos y uno con emergencia grave. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las reglas del sistema? Entonces, recuerden, hay 5 niveles de emergencia. Tenemos atención inmediata, ¿listo? Que es cuando hay una emergencia. Tenemos como la segunda que sería adulto mayor, que sería la prioridad especial. Tenemos fiebre, requiere una valoración pronta. Tenemos tos, caso moderado. Y tenemos un dolor leve que sería el que puede esperar un poco más, ¿listo? Lo que se conoce hoy en día como un STRAC, ¿no? Le hacen a usted todo el proceso y determinan
pues qué tipo de urgencia usted necesita. Digamos que es a partir de un contexto real. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar ese proceso? Entonces, tengan en cuenta que vamos a mirar cuatro formas que son muy importantes, que lo llamamos los cuatro pilares. ¿Listo? Entonces, en la primera vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la parte de descomposición. ¿Listo? ¿Qué nos permite la descomposición? Entonces, aquí nos van a dar cositas y es importante que ustedes estén tomando nota porque esto es lo que les va a ayudar. Digamos que si tienen preguntas de tipo teórico, pues ahí usted va a tener, digamos, como ese tipo de definición que le va a ayudar a comprender el proceso. ¿Listo? Entonces tenemos la parte de la descomposición que necesito analizar para asignar el turno. Entonces, ojo, entradas. Lo que lleva al sistema, o sea, pacientes con los síntomas, conexiones, cómo se relacionan los casos de prioridad y orden de atención, las reglas, criterios que define quién pasa primero y destino al resultado final, o sea, la lista ordenada, como digamos van a pasar al consultorio. Entonces, digamos que en la primera parte siempre vamos a mirar la parte de la descomposición, ¿listo? Esa es como la primera. La segunda es cuando hacemos ese reconocimiento de patrones. Entonces no se les vaya a olvidar el orden, descomposición. Luego aquí tenemos la segunda que es el reconocimiento de patrones, que se repite y que me ayuda a decir que va a ser más rápido. Entonces, ojo, a partir de tener casos graves de emergencia siempre deben ir de primero. Entonces, digamos que cuando usted alimenta una base de datos, pues esa base de datos siempre va a tener como esas características de lo que usted colocó como emergencia y de esa forma se va a reconocer si es, digamos, un caso grave. ¿Listo? También, obviamente, los casos leves. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí es donde comenzamos a mirar toda esa parte de lo que se conoce como los patrones, ¿listo? Que son esos síntomas que varias veces se aplican y tienen la misma regla como tal, ¿listo? Entonces digamos que ahí es donde vamos a determinar un proceso. Tengan en cuenta que los patrones a veces los vemos cuando resolvemos un problema, una ecuación, una parte matemática, ¿listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Esa sería nuestra segunda parte. Y la tercera, recuerden que la vamos a conocer como lo que tiene que ver con la parte de la abstracción. ¿Qué información sí importa y cuál no? ¿Listo? Entonces, cuando hacemos el proceso de la extracción, entonces, cuando usted tiene un problema, pues usted comienza a priorizar, ¿no? ¿Qué es importante y qué no es importante? Aquí pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, no importa el nombre del paciente porque eso no le va a ayudar a que el paciente pase de primeras o de última, ¿sí o no? No importa su ropa. Claro, usted no va a mirar la ropa y dice, ay, sí, pasémoslo de primeras como viene vestido. No, solo importa el tipo de síntoma y el nivel de prioridad. Entonces, digamos que ahí es donde comenzamos a reconocer qué es importante y qué no es importante. Y el último, que se llama el diseño del algoritmo. Entonces, ¿cómo resuelve el turnero inteligente el proceso? Entonces, primero, debe seguir la regla, o sea, el paso a paso para ordenar la fila. Toma de decisiones, o sea, es como eso, como lo conocemos ahí como bifurcaciones, o sea, quién pasa de primeras, quién va de segunda, ¿listo? ¿Qué tipo de emergencia es? Que también ayuda a determinar quién va de primeras o de últimas, ¿listo? Por ejemplo, ahí es donde se va generando ese proceso como de algoritmo. Entonces, uno va determinando si es un adulto mayor, si tiene fiebre, si tiene dolor, si es un síntoma leve, y de esa forma, pues va pasando, digamos, al siguiente nivel. O sea, vamos determinando el orden de llegada. Pero recuerden que la idea es hacerlo de forma automática. Entonces, ojo a esto, que es importante. ¿Algún compañero me puede indicar cómo se llama lo que se está visualizando aquí con las óvalos, rombos, según lo que han consultado? ¿Cómo se llama esto? Diagrama de flujo. Muy bien, ojo a esto, que nosotros cuando miramos la parte del logaritmo, usted puede diseñar o desarrollar algo que se llama como diagrama de flujo. O el logaritmo no es que usted tenga un diagrama, no, el diagrama es una parte del logaritmo, es decir, que a partir del logaritmo yo puedo establecer el diagrama. ¿Qué nos permite el diagrama?
pues que nosotros podamos, digamos, entre comillas, comenzar a entender el proceso de programar. ¿Listo? En este caso, para programar, que también les va a pedir en el reto información sobre esto, es que usted identifique la simbología. Entonces, ¿cuál es la simbología? Por ejemplo, si yo tengo el óvalo, ¿listo? Entonces me va a permitir que va a haber un inicio o un final de la información. ¿Listo? El rombo lo que me va a indicar es una condición. En ese caso, es como el que nos está haciendo la pregunta, ¿no? O sea, es una emergencia, entonces usted tiene dos opciones de respuesta, sí o no, ¿sí o no? Entonces, si tengo sí, entonces el rectángulo me va a llevar, digamos que a mirar la condición, ¿listo? Si no, pues continúa, es decir, pasa a otra opción de respuesta, que en ese caso, si usted es adulto mayor, entonces pasa lo mismo. Si es sí, entonces pasa a un rectángulo donde le va a asignar la prioridad como tal. Si no, pues pasa, digamos, a otra decisión que sería tengo fiebre. Y así, digamos, sucesivamente hasta llegar al óvalo final como tal. Entonces recuerden que esto pasa mucho hoy en día con los call centers, ¿sí, no? Usted lo llama, puede ser algo ya digital de IA, y usted solamente le dicen, si es para tal, marque uno, si es para tal, marque dos, si no, marque tres, si no, cero, para que vuelva a repetir todo el mensaje. Entonces, digamos que es el mismo proceso, es decir, a partir de un logaritmo que lo llevo a un diagrama de flujo, pues yo ya puedo, digamos, entre comillas, tener una noción de programación. ¿Listo? Entonces, de esta forma, yo ya podría establecer el orden de la llegada de los cinco pacientes. Entonces, recuerden que me entraría de primeras, pues el que tiene emergencia, luego pasaría al adulto mayor, luego el que tiene fiebre, el que tiene tos y obviamente el último, un dolor muy leve. Eso es lo que nos permite, digamos, la programación. ¿Listo? O el pensamiento computacional, que a partir de unos criterios ustedes aprendan, digamos, a priorizar todo un proceso. ¿Listo? Entonces aquí escuchemos este videito. ¿Te has sentido abrumado al organizar un concierto o un viaje? Eso es normal. Es aquí donde entra en juego el pensamiento computacional. El pensamiento computacional implica resolver problemas con lógica y creatividad, pensando como una computadora pero usando tu ingenio. Descomponer un problema grande en partes manejables es como armar un rompecabezas, pieza a pieza. Encontrar patrones es esencial. Imagina notar que las piezas azules siempre son el cielo en el rompecabezas. La abstracción es ignorar lo secundario. Como ignorar esas nubes diminutas y concentrarte en el sol brillante. Los algoritmos son como recetas, pasos claros que guían hasta la solución. ¿Sigue la receta y triunfa? El pensamiento computacional no es solo para programar. Está en todas partes, música, ciencia, y más. Vamos a verlo. En música, escribir una partitura es crear un algoritmo. Cada nota tiene su lugar y ritmo. En agronomía, pensar computacionalmente ayuda a planear riegos eficientes y sistemas que ahorran tiempo y recursos. En psicología, diseñar un test puede seguir pasos lógicos y claros, más allá de lo intuitivo. Los ingenieros usan este pensamiento para diagnosticar problemas. Cada fallo es un rompecabezas por resolver. En administración, el pensamiento computacional ayuda a organizar recursos y gestionar de forma estratégica. El pensamiento computacional es más que programación. Es un ejercicio para tu mente, potenciando creatividad y lógica. Imagina resolver desafíos como un superhéroe. Potencia tu capacidad de innovar y crear soluciones únicas. Invita a otros a unirse a tu viaje. Juntos, el pensamiento computacional puede llevar a soluciones increíbles. El pensamiento computacional es una herramienta poderosa. Úsala para transformar tus ideas en realidades compartidas. Recuerda, no es solo programar, es aprender a pensar de manera innovadora y resolver cualquier reto que surja. Únete a la revolución del pensamiento computacional. Piensa, planifica y resuelve. ¿El futuro es tuyo? Usa estos principios en tu vida diaria. Cada pequeño reto puede volverse una aventura con el enfoque correcto. Recuerda, todo comienza en tu mente. Comparte tus ideas y motiva a otros a pensar computacionalmente. No, ¿por qué?
Listo. Entonces tengan en cuenta aquí la invitación con el video, donde no es que ustedes vayan a programar, sino es cómo aplican el pensamiento computacional desde cualquier contexto. ¿Listo? Listo, aquí vamos a ver este casito que nos dice el de Laura. Entonces vamos a visualizarlo. Laura y el algoritmo de la vida. Una historia sobre decisiones, lógica y futuro. Bueno, aquí vamos a mirar desde un contexto el uso del pensamiento computacional. En un mundo donde la tecnología avanza cada segundo, Laura, una joven estudiante, se enfrenta a los mismos retos que cualquier otra persona. Tareas escolares, decisiones diarias, resolver conflictos. Pero un día descubre una forma diferente de ver la vida, el pensamiento computacional. Laura aprende que no se trata solo de programar, sino de pensar con lógica, claridad y estrategia. Conoce los pilares del pensamiento computacional: descomponer problemas complejos, buscar patrones, enfocarse en lo esencial, diseñar algoritmos para actuar paso a paso. Y aquí empieza a usar el razonamiento deductivo para aplicar reglas generales a situaciones concretas. El razonamiento inductivo, al observar patrones y sacar conclusiones. El pensamiento abstracto, para simplificar la realidad y enfocarse en lo importante. Bueno, aquí les recomiendo que vayan tomando nota. Recuerden que lo indiqué la vez pasada. Usted puede tomar el pantallazo, pero la idea es que usted transcriba eso en una hojita. ¿Listo? Para que cuando usted vaya a presentar su reto, pues no esté buscando una imagen que tomó hace 8 días, hace 15 días, porque pues no la va a encontrar y va a perder tiempo. Entonces, digamos que usted puede tomar, digamos, la captura de pantalla, pero vaya pasando esa información de forma ordenada a una hojita, a un cuaderno, para que usted pueda, digamos, tener todos los apuntes a la mano. Este reto 4 es muy básico, o sea, no vamos a entrar con tantos procesos matemáticos que veníamos desarrollando, como aplicar regla de tres, ecuaciones, sino aquí más es entender un proceso desde el pensamiento computacional, que se mira cuatro pilares que siempre tiene un orden. ¿Listo? El primero, descomponer, buscar patrones, la parte de lo que tiene que ver con la parte de abstracción y luego el algoritmo. ¿Listo? Todo eso se desarrolla en base a tres tipos de razonamiento. No se les olvide. Razonamiento deductivo, inductivo y abstracto. No hay más. ¿Listo? Todo el reto 4 abarca únicamente, digamos que estas dos temáticas como tal, lo que son los cuatro pilares y los tipos de razonamiento que nos van a permitir desarrollar cada proceso. Laura empieza a aplicar estos enfoques sin darse cuenta. Organiza sus tareas escolares como un algoritmo. Detecta que los días en que duerme bien rinde más. Aquí su razonamiento es inductivo. Sabe que si estudia 30 minutos al día, aprobará. Aquí usa el razonamiento deductivo. Usa la abstracción cuando empieza a eliminar distracciones enfocándose en lo importante. Todo esto mejora su productividad, decisiones y bienestar. Laura se convierte en una gran profesional, ya sea abogada, médico, profesora, ingeniera. Su mejor herramienta para lograrlo, el enfoque lógico y estructurado que aprendió desde joven. Gracias al pensamiento computacional y su capacidad de razonar de forma abstracta y estratégica, puede resolver problemas, tomar decisiones, liderar con confianza. Y finalmente, El pensamiento computacional no es solo para programadores, es una forma de razonar, es una forma de enfrentar la vida con lógica estructurada y creativa. Se convierte en habilidad cuando se combina con el razonamiento inductivo, deductivo y abstracto. listo. Tenemos un ejemplito de cómo podemos llegar a usar el pensamiento computacional.
¿Listo? Entonces tengan en cuenta, estas palabritas que aparecen aquí les va a ayudar, digamos que de forma clave para que ustedes vayan interpretando y reconociendo los 4 pilares. Recuerden, el primer pilar es la descomposición. ¿Qué es descomposición? Que divide para conquistar. Entonces tengan en cuenta, siempre que usted tiene un problema grande, lo que hace es dividirlos en partes más pequeñas y eso ayuda a que lo pueda resolver o pueda, digamos, desarrollar cualquier tipo de problema. Entonces no se les olvide, divide, listo, ese es el truquito ahí con la descomposición, listo. Luego tenemos el de reconocimiento de patrones. Entonces tengan en cuenta que cuando buscamos patrones, siempre buscamos las similitudes o regularidades que tenemos en un proceso. Por ejemplo, miren el diagrama que se tiene ahí. Tenemos una secuencia de figuras y a veces lo que buscamos es ese patrón que se repite, ¿listo? Eso lo hacemos mucho en la vida cotidiana. Por ejemplo, usted escucha apenas una introducción de una música, o sea, de una canción, y usted a veces solamente por la parte inicial del sonido sabe cuál es la canción. ¿Por qué? Porque como la ha escuchado tantas veces, usted reconoce ese patrón, ¿listo? Eso es algo cotidiano. A veces usted con un ruido sabe, por ejemplo, quién está llegando, ¿sí? No sé, por el sonido de las pisadas. Entonces, digamos que a partir de algo que se repite, usted reconoce como tal esos patrones. La parte de la abstracción, recuerde, ¿qué nos enfoca la parte de la abstracción? ¿Qué es importante y qué no es importante? ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a aportar para resolver y qué puedo dejar por fuera que no me va a afectar en el proceso? ¿Listo? Eso es lo que hace la parte de la abstracción. Y finalmente el algoritmo. Recuerden, el algoritmo no es el diagrama de flujo. El algoritmo es el que me permite ver el paso a paso de cómo voy a dar solución a un problema. ¿Listo? El diagrama se puede usar como una partecita o digamos una subcategoría del algoritmo. Listo, aquí vamos a mirar otro caso, se llama caso de María, pensar antes de actuar. Entonces dice, María es estudiante de primer semestre en la UNAM, debe cumplir unos compromisos académicos para no perder el beneficio de gratuidad. Situación actual, María trabaja más de medio tiempo, o sea, 6 horas diarias. Cursa varias materias simultáneas. Fecha límite suelen concentrarse. La plataforma virtual presenta múltiples actividades al mismo tiempo. Dificultad. María siente que el tiempo no alcanza y teme no cumplir a tiempo con todas sus entregas. ¿A quién le ha pasado eso? Levanten los deditos ahí. ¿Quién trabaja más de 6 horas? Tiene varias materias. Como que la mayoría tienen el mismo caso de María. Bien, entonces vamos a mirar el plan que tiene María. ¿Listo? Entonces vamos a establecer qué hace María. Entonces, ojo, porque aquí sí les voy a comenzar a preguntar. Entonces, miren, aquí para el caso de María, vamos a mirar qué hace ella en la descomposición. Entonces dice, divide las tareas en partes más pequeñas, lee la guía de actividades, identifica los puntos evaluables, resuelve los ejercicios de manera individual, participa en los foros, presenta el cuestionario. De esa forma, el problema deja de ser, o digamos, de ser y hacer la tarea de dos, pasar y ser completar pequeñas tareas organizadas paso a paso. Entonces aquí voy a comenzar con la pregunta. ¿Cuál es la tarea que ustedes tienen que hacer en el curso de pensamiento lógico matemático? Cualquiera que me quiera responder. Venga, a ver, tenemos la mano levantada de Jamie. Hola, profe, buenas noches, Buenas compañeros. noches. Bueno, profe, según entiendo, hacer una lista así como la hizo la María, y primero que todo, pues iniciar con leer la guía de actividades, y bueno, en mi caso, ya empezar a ver ¿cómo se llama? ¿Dónde está toda la información? La, Se me fue la palabra, profe. El material. El material, correcto. Listo, pero ojo a la pregunta. ¿Qué tarea tenemos en el curso de pensamiento? Tarea. ¿Cuál es la tarea 2 del curso de pensamiento matemático? ¿O la tarea 3 o la tarea 4? Ah, la tarea, participar en el foro, No, tarea. ¿no? Actividad por entregar.
Ah, ok, realizar el cuestionario. el cuestionario. Ah, ok. Entonces, ojo a esto. ¿Por qué hago la pregunta? Porque normalmente cuando nosotros hacemos todo lo que dice acá, mire, dice leer la guía de actividades, que Pero pues me ya dijo que lo los hacías, ¿sí o no? Identificar los puntos evaluables, resolver los ejercicios de manera individual. Entonces, ojo, participar en el foro. Estas cositas, uno debe tener en cuenta que hay algunos cursos que sí tienen tareas y hay otros cursos que no tienen tareas, ¿sí? En nuestro caso, nosotros no tenemos tareas. Nosotros tenemos son retos. Esto, que en ese caso, como dice ahí, presentar un cuestionario. ¿Por qué lo indico? Porque yo tengo estudiantes que cuando no tienen ese proceso de dividir, organizar la información, entonces a veces yo tengo estudiantes que me escriben, profe, es que me falta un poquito para enviarle la tarea, es que se me cayó el internet y no alcancé a enviarle la tarea, entonces queda uno ahí como, ¿y qué tarea me iba a enviar? ¿Sí? ¿Y eso qué pasa? Que no estamos entrando, a veces no revisamos y solamente enviamos por enviar cosas. ¿Listo? Entonces ahí es importante, esto es lo que nos está diciendo María acá, mire, en el ejemplo. Yo tengo que leer la guía. Cuando yo realizo la lectura de la guía, yo sé qué actividades tengo que hacer y qué otras no. Por ejemplo, la participación en foros, recuerden que nosotros la participación es voluntaria. Ustedes tienen unas guías, ¿sí o no? Unas actividades ahí complementarias donde usted tiene situaciones, le dicen haga una fiesta, haga tal cosa y plantee cómo lo haría a partir de los conceptos. Pero esas guías no son calificables. Lo único que se califica en el curso de pensamiento es los retos. Pero ustedes sí tienen otras materias donde tienen que participar en los foros, ¿sí o no? Entonces digamos que ahí es donde entra nuestra segunda parte del proceso, reconocimiento. Entonces, miren lo que dice María. Analizar experiencias anteriores y detectar. Si deja actividades para últimos 2 días, comete errores. Los ejercicios de lógica requieren más tiempo y análisis. El sistema suele congestionarse el último día. Estos patrones identificados le permite participar riesgo o tomar mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, ¿en qué materias ustedes tienen que participar en foros y que sean calificados, ¿no? ¿Hay alguna materia Eh, donde usted tenga que participar en un foro? sí, señor. En mi pues caso, sí. ¿En cuál? En sociología del la trabajo. ¿Y tienes que cargar aportes? Sí, señor, se debe adjuntar pues la participación del foro a un trabajo de computador con otras entregables. Ok, muy bien. Entonces, mira, ¿cuántos de esos trabajos o bueno, de esas actividades han hecho lectura de la rúbrica? En la mayoría, porque la rúbrica es como el manual que te explica sobre lo que tú entregues. Entonces, si el Sí. aporte estuvo eh, como en alineamiento a lo que te están preguntando bajo los soportes que te dan para poder realizar esa actividad. Ok, muy bien. ¿Por qué lo hago esta pregunta? Porque hay otras materias, yo vi también en otros cursos de matemáticas y hay materias donde, por ejemplo, a los estudiantes se les pide un video, ¿sí? Un video donde tienen que, digamos, justificar o socializar el proceso que usted realizó. Y digamos que a veces no visualiza que los estudiantes no revisan la rúbrica. Entonces yo dice, voy a mandar los ejercicios sin el video. Y no miraron que el video valía casi la mitad de la nota. Es decir, usted no hace el video y está perdiendo casi de forma automática la actividad. Y luego pues le escriben a uno y le dice, profe, pero ¿por qué me fue mal? Y entonces uno le dice, por favor, revise la rúbrica. Entonces no lo hacemos, ¿sí ven? Entonces, cuando no nos organizamos, no determinamos cuáles son esas actividades que yo debo realizar de primeras, ¿sí? Para que no me vaya a afectar mis notas, pues ahí es donde comenzamos digamos, a identificar si tengo unos, o sea, si yo sé que esa materia, el foro no me va a afectar, pues digo, bueno, ahí no voy a priorizar por el momento, pero si tengo que priorizar en otra materia, ¿listo? Entonces digamos que ahí es importante. Entonces ahí entra ¿qué? Entra la otra partecita que se llama el pilar de el enfoque de la abstracción, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que enfocarnos? Mire, fecha límites, rúbrica de evaluación, tiempo real disponible, qué tareas son obligatorias y cuáles no son obligatorias, ¿sí? Es decir, cuáles yo puedo decir, bueno, si no hago esta no me va a afectar mi calificación, ¿listo? Entonces, miren que esta partecita
Y cuando entramos a la parte de la extracción, usted tiene que tener en cuenta las fechas, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cuánto tiempo tengo yo para entregar el proceso? Por ejemplo, ¿hasta cuándo va el reto 4? A ver, Verónica, que tiene la mano levantada. ¿Cuál es la fecha límite del reto 4? Me bajó la mano Verónica. Nestle. Bueno, Judy que levantó la mano. Mire, por ahí Judy es que ya Si no escribieron algo en estoy el... mal, profe, es hasta el 12 de mayo. Correcto. Entonces, miren que pues, tenemos, mire, casi 20 días para hacer la actividad, ¿sí? Entonces, si yo sé cuál es la fecha límite, pues yo me voy organizando en el proceso, ¿sí? Miro la fecha límite, sé que es para el 22, pero tengan en cuenta lo que nos decía la anterior, no voy a dejar eso para el último día, ¿sí? Ojo, la ventaja en nuestro curso es que como es un cuestionario, de pronto yo sí digo, bueno, faltando 2 días lo puedo realizar porque es un cuestionario. Pero si usted está entregando una tarea, como me decía la compañera del otro curso, y yo tengo que entregar unos avances, unos comentarios para que me den la retroalimentación, y yo envío en los 2 últimos días, de pronto no van a alcanzar a entregarme la retroalimentación, y pues obviamente pues ahí voy a estar en riesgo o voy a tener notas muy bajas. Entonces miren que todo depende de una organización y aquí estamos aplicando solo pensamiento computacional. ¿Qué hacemos finalmente? El algoritmo. ¿Listo? ¿El algoritmo qué es? Que usted, espero que todos tengan esta estructura ya con lo que llevamos de este periodo académico, no solo en esta materia, sino en las demás materias, usted ya tenga este proceso. ¿Qué hacer? Primero exploran. ¿Qué exploran? Las guías y los criterios como tal. ¿Qué debe planificar? Los tiempos y los recursos. Si usted sabe que si hay unas materias donde usted tiene que entregar unos avances semanales, pues sacar un día, digamos, fijo en cada semana y decirle, me voy a dedicar una horita de, no sé, de 10 de la noche a 11 para entregar, ¿sí? O sea, o para entregar un avance en el proceso. Si ustedes se organizan los tiempos, yo les garantizo que a ustedes les va bien. Pero si ustedes esperan y dicen, tengo plazo hasta el 22, entonces lo va a hacer el 20, pero usted tiene más materias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso genera que se confunda uno, que cometa errores. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Mire, aplica actividades y ejercicios. ¿Qué ajusta? Refuerza lo que tiene, o sea, que debo mejorar si tengo una retroalimentación en algún trabajo, pues ahí es donde tengo que reforzar. Interactuar, foros y espacios. Ustedes recuerden, algunos foros tienen nota. Si usted no participa en el foro, pues no tiene esa nota. Y eso muchos cursos tienen esa parte, en los foros tienen calificación. Entonces hay cursos donde la calificación de la participación en el foro son 20 puntos de 100. O sea, y 40 vale el video, o sea, ya tiene 60 puntos que usted perdió, ¿sí? Entonces, si ustedes no miran eso, pues ahí es donde de pronto sí dice, pero si yo envié la mitad del trabajo, pues tiene que mirar en la rúbrica, qué es lo que tiene un peso. ¿Listo? Entrega evidencias o en nuestro caso los cuestionarios y que se cierra con la verificación de los resultados. Entonces, digamos que aquí la invitación que uno diría, esto tuvimos que haberlo visto era de primeras, ¿no? No, pues digamos que por el orden del pensamiento computacional, ustedes ya deben tener unas bases en el curso, ¿listo? Pero que esto también les va a ayudar para los siguientes cursos que ustedes van a tener, ¿listo? Recuerden, ustedes apenas están iniciando, primera matrícula, entonces aquí la invitación es que si comenzamos a usar el pensamiento computacional, usted se va a organizar y va a tener una buena estructura para todas sus actividades en el curso. ¿Hay preguntas, dudas? Leslie, Judy. Listo, continuemos. Muy bien por los chulitos. Entonces, vamos a arrancar con esta primera parte. Vamos a evaluar lo que es nuestros 4 pilares. Recuerden, es muy fácil. Si usted ya tiene los apuntes en esta parte, los 4 pilares, nos va a ir súper. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar en qué consiste los 4 pilares. Tengan en cuenta que todo este material lo encontramos ya, ya se les ha enviado a ustedes el material, ¿no?
por correo, por la plataforma, por el chat. Entonces, miren este. ¿Qué significa descomposición en el pensamiento computacional? Buscar patrones iguales en diferentes problemas, dividir problemas complejos en partes pequeñas, organizar datos en una lista ordenada. Entonces, ¿cuál sería? ¿A, B o C? La Aquí B, sí pueden profe. prender. La ¿La C, B? profe. La C, Bueno, profe. por acá tenemos B. la C y la B. Entonces, La ¿qué dicen los B. demás? ¿La B? Entonces recuerden, descomponer. Recuerden que yo les dije la palabrita clave ahí, ¿no? La B, la B. Dividir. ¿Listo? Muy bien, los que dieron la B. ¿Listo? Recuerden, siempre cuando hablemos de descomposición debe tener la palabra clave que es división. ¿Listo? Dividir como tal. Segunda, mire, selecciona las características del reconocimiento de patrones, crear patrones nuevos desde cero, ignorar elementos que se repiten, detectar elementos que se repiten en diferentes contextos. Entonces, A, B La o C. C. La La C, C, vamos a La ver. C. La B. la C, la C. La C, vamos a La ver. C, Muy profe. bien. La C, detectar patrones. Recuerden, pues digamos que ahí nos le están diciendo que hace un reconocimiento como tal en diferentes procesos. Ojo aquí, mire, este es importante. La organización que va de primeras. Siempre en el pensamiento computacional debemos tener ese orden. Aquí no es que usted me diga, profe, yo realizo primero esto y luego esto. No, es importante el orden porque es el que nos da la estructura. Entonces, ¿cuál sería el primero? Descomponer. Descomposición. Descomposición, profe. Listo. Segundo, Buscar patrones. Reconocimiento de patrones. Reconocimiento de listo. patrones. Tercero, Abstracción. Abstracción y último algoritmos. listo. Vamos a ver, tengan en cuenta, ese orden es importante. Muy bien. Si usted ya lo tiene anotadito, se le va a ayudar bastante porque ese es el orden que se debe tener. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la descomposición? Mire, otra, está fácil, la misma, igual casi que la primera, otra, solamente con diferentes Dividir. definiciones. La Dividir C. una Dividir tarea una tarea grande en grande. tareas pequeñas. C. C, profe. Una tarea La- grande en tareas pequeñas. Listo, muy bien, ¿sí? Facilito. Algo así es lo que nos va a evaluar nuestro reto. Que usted primero tenga claro los 4 pilares. A tener claro los 4 pilares, usted los reconoce y pues eso nos va a ayudar bastante en el proceso. Listo, muy bien. Listo, ojo acá. Aquí vamos a entrar a mirar desde cuando tomamos las decisiones, el uso de los razonamientos. Y eso también es importante a la hora de usar el razonamiento. Entonces tengan en cuenta, el primer razonamiento es el deductivo. Aquí también hay un truquito, mire. Y es un tipo de razonamiento que parte de principios o premisas generales para llegar a conclusiones específicas. ¿Qué quiere decir el deductivo? Que vamos a ir de lo general a lo específico, pero algo muy importante y es que siempre van a ser verdaderas. ¿Listo? Digamos que siempre que usted revise el razonamiento deductivo, escriba por ahí en su apunte, va de lo general a lo particular, ¿listo? Y siempre van a ser verdaderas, ¿listo? Eso es un truquito para el deductivo, ¿listo? El inductivo es todo lo contrario. Vamos a ir desde los casos particulares a algo general. Entonces, como si usted a partir de unas conclusiones, ¿sí? Llegara a algo general. Mejor dicho, es como cuando usted hace un trabajo, hace los objetivos específicos para llegar al objetivo general, ¿sí? Es como si hiciera el trabajo al revés, que normalmente pues hay cosas que se hacen así, ¿no? Usted primero desarrolla el trabajo y luego realiza la introducción, los objetivos, ¿sí? Entonces digamos que aquí es como ese mismo proceso, pero aquí lo importante es que no siempre va a ser verdadera, o sea, puede llegar casos donde sea verdadera o sea falsa, esa es la diferencia con el deductivo. Y el último razonamiento, que es el razonamiento abstracto. Ese es muy fácil. Recuerden que este es con la capacidad que usted tiene, digamos que cuando usted lo está pensando, ¿listo? Entonces el que nos permite cuando usted dice, mire, voy a reconocer símbolos, patrones, conceptos, ¿sí? Pero que lo está haciendo de forma mental, ¿listo? Por eso se llama abstracto, ¿listo? Esos son nuestros 3 tipos de razonamiento que usted debe recordar. Pero el truquito es fácil. Deductivo, general a particular, inductivo de lo particular a lo general. Y el abstracto, pues recuerden que ese es fácil porque es más que todo en la parte que usted lo piensa, ¿listo? Digamos que eso es fácil ahí. Entonces aquí vamos a mirar un ejemplo. Vamos a mirar desde un desafío que es el de Julián. Dice, Julián es un joven que decidió mejorar su alimentación para tener más energía y concentrarse mejor en la universidad, pero
no sabía por dónde empezar, así que aplicó su forma de pensar, sin darse cuenta que estaba usando tres tipos de razonamiento. Entonces aquí vamos a mirar en qué casos vamos a aplicar ese tipo de razonamiento que va a hacer Julián. Entonces en este caso el desafío de Julián es pensar para comer mejor. Entonces dice, por esa razón Julián reflexionó sobre sus hábitos y comparó opciones y tomó decisiones implementando cambios en su alimentación y en sus horarios. ¿Listo? Entonces digamos que ese es el desafío. Entonces miren el primer desafío. Dice, el riesgo oculto de los ultraprocesados. Dice, Julián recuerda lo que aprendió en clase de biología. Los alimentos ultraprocesados contienen exceso de azúcares, grasas y sal. Ese tipo de alimentación aumenta el riesgo de enfermedad crónica. Él consume ultraprocesados casi todos los días. ¿Qué tipo de razonamiento sería ese? Deductivo, inductivo y abstracto. ¿Y por qué? ¿Quién se anima? ¿Quién digo yo? A ver. Lady, Nestle. Deductivo, profe. ¿Por qué? Porque es parte de lo general, que es que en general todos los alimentos ultraprocesados son nocivos. Listo. Muy bien. Entonces, miren que aquí tenemos la conclusión. Dice, entonces concluye, si sigo comiendo así, estoy aumentando mi riesgo de enfermedad, mejor cambio mi dieta. Razonamiento deductivo, aplica una regla general a su caso particular. Entonces, miren que ahí la compañera lo decía claramente. Se sabe que de forma general, ¿sí? Sabemos que los ultraprocesados, pues se enferman, ¿sí? Entonces, miren que ahí está haciendo un razonamiento deductivo porque va de lo general a lo particular. Lo particular en este caso era su caso de él. ¿Listo? Entonces, muy bien. Vamos a mirar el caso 2. Entonces, dice, caso 2, dice, come más frutas y verduras. Durante 3 semanas, Julián empieza a comer más frutas y verduras y agua. Se siente con más energía, duerme mejor, se concentra más en clase. ¿Qué tipo de razonamiento es este? ¿Deductivo, inductivo, abstracto? Inductivo, ¿Por qué? porque digamos, gracias a la experiencia que él tiene, pues se da cuenta que está mejorando. Muy bien, esa partecita, la experiencia, ¿sí ven? Desde algo particular va a ir a algo general, ¿listo? Entonces miren qué nos concluyen acá. Dice, entonces empieza, cada vez que come sano me siento mejor. Come saludable si tiene un impacto positivo. Razonamiento inductivo, generaliza a partir de experiencias personales, ¿listo? Entonces recuerden que eso es lo que garantiza el proceso inductivo, ¿listo? Recuerden cómo está escrito acá. Yo lo que tengo que identificar es el proceso de lo que está haciendo él. Recuerde, el inductivo va desde lo particular a lo general, ¿listo? Pero miren que está escrito de como si estuviera escrito de lo general a lo particular. Eso también es importante a la hora de la escritura o la lectura. Si ustedes entienden el contexto, saben que están haciendo ese proceso. De algo particular a algo general. ¿Listo? Y vamos a mirar el caso 3. Dime. En este caso, él partió de cosas particulares como su experiencia que comía sano, entonces a partir de eso, de su experiencia particular, él concluyó que eso lo hacía sentir mejor. Correcto, porque por eso voy a volver un momentico para que tengamos en cuenta la lectura. Dice, durante 3 semanas. Es decir, que él comenzó la primera semana a visualizar, segunda semana también, tercera semana, entonces comenzó a ver esos cambios. Ojo, recuerden que el razonamiento inductivo, recuerden que puede llegar a una generalidad falsa, ¿sí? Entonces digamos que de pronto para él no le dio que se sintiera mejor, pero como es un caso particular a lo general, podría ser falsa y no afecta, porque eso es lo que genera el inductivo. El inductivo puede ser que me dé algo verdadero o que me pueda dar falso. ¿Listo? Que es diferente al otro caso. El otro caso sí tiene que ser verdadero siempre. Y eso, el último, mire, ese está fácil. Dice, reduce el consumo de azúcares añadidos. Entonces dice, Julián no tiene tiempo ni dinero para menús complicados, pero imagina cómo sería una semana con platos variados, accesibles y nutritivos. Dice, dibuja un menú con colores, iconos y proporciones equilibradas sin haber cocinado aún. ¿Qué tipo de razonamiento sería ese?
Abstracto. ¿Sí ve que ese es fácil? El pensamiento abstracto es fácil porque dice, mire, lo imagina, ¿sí? A la hora que lo esté imaginando, ya, ese es el truquito con el abstracto. Al momento que yo vea la palabra por ahí, imaginar, ya lo está haciendo. Entonces me dice, visualiza. Bueno, si combino arroz integral, huevo, ensalada en el almuerzo, pues cubro lo esencial sin gastar mucho. Entonces recuerden que la finalidad de él era poder comer sano, pero sin gastar mucho. Entonces miren que a partir de ese proceso es que yo voy a reconocer los tres tipos de razonamiento. Entonces, digamos que, mire, esto es lo que tiene que tenerse claro para la parte del razonamiento. ¿Cuál es el truquito ahí? Y a veces no se vayan directamente a la respuesta sin haber hecho bien la lectura. ¿Por qué? Miren el ejemplo anterior. La lectura pareciese que fuera de lo general o particular, pero yo tengo que mirar el contexto. Si el contexto es el que me da la noción de la respuesta. ¿Listo? Eso es fundamental ahí en el proceso. Listo, continuemos. Entonces aquí vamos a mirar, vamos a evaluar cómo nos va con este pensamiento. A ver cómo si lo tuvimos claro. Entonces acá, quiz de razonamiento. Entonces vamos a mirar. Dice, ¿qué caracteriza el razonamiento deductivo en la resolución de problemas? Entonces dice, inicia con hechos específicos y generaliza conclusiones. Utiliza ejemplos y experiencias personales para decidir. Parte de premisas generales para llegar a una conclusión específica. Entonces, ¿cuál sería? ¿A, B o C? La C, profe. ¿Seguros? Última palabra. Sí, la C, profe. Listo, vamos a ver. Listo, muy bien, ¿sí? Las conclusiones, ahí lo que voy a tener en cuenta eso, específicas. ¿Listo? Inductivo, mire, seleccionan las premisas correctas para un razonamiento inductivo válido. Dice, opciones sin observaciones que las respalden. Observaciones específicas que permiten generalizar una conclusión probable. Premisas verdaderas y lógica que garantizan la conclusión obligatoria. A, B o C. La B. La B, vamos a ver, la B. La B. Listo, muy bien. Entonces tengan en cuenta esa palabrita, ¿no? Conclusiones probables, o sea, que puede ser verdadero, puede ser falso. Siguiente, mire, pensamiento. Eso está muy fácil, mire. Dice, el pensamiento abstracto consiste en analizar información más allá de lo concreto, utilizando símbolos, patrones, conceptos, relaciones lógicas sin necesidad de experiencias directas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, vamos a ver. ¿Listo? Muy bien. Si ven que la parte de los razonamientos va a ser muy sencilla, solamente tenemos esos tres casitos y pues si los manejamos, no hay inconveniente. ¿Listo? Ojo acá, aquí vamos a mirar lo que tiene que ver con la parte del pilar del algoritmo. Recuerden que el algoritmo es el que nos finaliza todo el cierre como tal de los cuatro pilares. Entonces tengan en cuenta que para el algoritmo vamos a tener en cuenta que es un conjunto ordenado y finito de pasos o instrucciones que siguen para resolver un problema o alcanzar un objetivo específico. Cada paso debe ser claro, preciso y ejecutable, y aplicándolo correctamente se obtienen resultados predecibles. ¿Listo? Recuerden que en el algoritmo, y aquí yo doy el ejemplo para los que han estado en los IPAs conmigo, cuando resolvimos ecuaciones, ¿listo? Usted para resolver una ecuación, usted puede llegar a encontrar varios caminos, ¿listo? Pero algunos caminos van a ser de pronto más cortos, ¿listo? Entonces digamos que el algoritmo lo que nos va a garantizar es eso, que el proceso sea más corto, porque van a haber situaciones donde usted de pronto dice, si yo hago este y este paso no me afecta, ¿listo? Pero ¿qué va a afectar? El tiempo. Entonces digamos que a veces con los algoritmos lo que se busca es que sea en el menor tiempo posible, ¿listo? O sea que eso es importante cuando nosotros analizamos los algoritmos. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo, ¿listo? Gestionar la carga. Entonces si vamos a cargar el celular vamos a hacer, digamos que programar para poder cargar un celular. Entonces dice, área tomamos decisiones, organizamos tareas, seguimos pasos para lograr nuestros objetivos, incluso sin darnos cuenta estamos pensando cómo lo haría un computador, dice. Y uno de los conceptos clave del pensamiento computacional es el algoritmo. Una de las formas más visuales de representarlo es a través del diagrama de flujo.
¿Listo? Recuerden, esa es una partecita del pensamiento computacional que es el algoritmo. ¿Listo? Para comprender mejor, veamos un ejemplo sencillo, pero muy útil, procesor lógico para gestionar la carga. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? ¿Qué pasará si omitimos alguno? Y si no los ordenamos, bueno, si los ordenamos mal, ¿no? Si usted, por ejemplo, va a hacer el proceso. Entonces, miren acá. Aquí tenemos el diagrama. ¿Listo? Tengan en cuenta que el diagrama debe tener una secuencia, una simbología para identificar lo que es un diagrama, ¿listo? Entonces recuerden, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el diagrama? Entonces, primero hay un óvalo, ¿listo? Nos da el inicio o el cierre como tal. El rectángulo nos va a indicar un proceso. ¿Qué va a indicar ese proceso? Mire, va a revisar el porcentaje de la batería, ¿listo? Revisa el porcentaje. El rombo es el que nos va a dar la decisión, ¿listo? Donde ponemos la condición para que nos diga si sí o si no. En este caso, nos va a decir que si la batería está menor al 5%, aquí es muy importante la simbología. Ojo acá, cuando estamos trabajando esta parte, usted sí debe tener en cuenta un poquito la matemática acá y es a partir de lo que se desarrolló en el reto 2. Recuerden que en el reto 2 miramos todo lo que tenía que ver con la lógica, ¿listo? Y ahí comenzamos a mirar algunas de las simbologías. Entonces, en este caso, cuando me identifican menor, menor igual, mayor igual, entonces en este caso nos está diciendo es que es menor al 5%. Entonces, si es verdadero, pues se tiene que ir a otro, digamos, rectángulo que nos va a indicar que se tiene que conectar, ¿sí o no? Si nos dice que no, pues eso quiere decir que la carga es mayor al 5% y pues no va a pasar nada, ¿listo? Si eso pasa, entonces vamos a tener otro procesador que es como el tiempo de carga, ¿sí o no? Que la batería, digamos, esté al 100% y finalmente, pues, el óvalo final que pues, nos dice que ya se cargó como tal. Eso sería como estamos gestionando nuestro diagrama de flujo en el proceso, ¿listo? Entonces ahí nos describe cómo sería programar, ¿listo? Eso sería programar, pero miren que no lo necesitamos en un computador, es decir, usted no está haciendo allá la parte de programar el proceso, sino únicamente a partir de unas figuras, usted va a entender cómo es que se está usando la parte del algoritmo. ¿Listo? Aquí vamos a mirar el diagrama. Algoritmo. Cargar el celular. Se da inicio al proceso, revisando el porcentaje de batería. ¿La batería es menor al 5%? Si es así, buscar y conectar el cargador. Esperar a que cargue. Y finaliza el proceso. ¿No es menor a 5%? Entonces retoma el proceso. ¿Cómo ves? Los algoritmos están en nuestra vida cotidiana. Listo, ahí vimos el ejemplito sencillo de cómo sería ese diagrama, donde eso se repite, digamos, en la programación. Es una secuencia de pasos para si está o no está. ¿Listo? Aquí también esta partecita es importante que ustedes vayan tomando nota porque esto sí les va a salir, que ahorita lo vamos a mirar en un ejercicio, y es en reconocer la simbología. ¿Listo? Los diagramas tienen unas figuras geométricas que son las que nos va a permitir identificar qué se va a hacer. Entonces recuerden, si miramos el óvalo, nos va a indicar un inicio o un final. ¿Qué se dice? Se usa para indicar el inicio o final del diagrama de flujo. ¿Listo? Recuerden el rectángulo. ¿Qué nos va a indicar el rectángulo? Donde miramos la parte del proceso, ¿sí o no? Donde usted, digamos, da las instrucciones, hace los cálculos o algunas operaciones como tal. ¿Listo? La parte del rombo, recuerden que es donde se toman las decisiones. ¿Listo? Entonces, en ese caso es donde usted va a hacer esa operación con esas comparaciones de los valores donde se da la instrucción. Entonces recuerden, es mayor, es menor, es igual. Entonces yo voy dando la instrucción y esa es la que me va a permitir si me voy a la derecha o a la izquierda. Normalmente se dice derecha izquierda porque en el rombo pues, se mira si sí o si no. Y esas son como las dos opciones. Tenemos el paralelogramo, ¿listo? Este nos va a indicar es el tipo de variable que se va a usar en los datos. Entonces, digamos que a veces tenemos que definir esas variables. Importante, las líneas y conectores, esas son las que nos da la secuencia del proceso. Entonces, usted no puede tener un diagrama si no tiene los conectores. Recuerden que eso es muy parecido a las tablas de verdad. Entonces, tiene que mirar qué conector es el que voy a usar. El I, el O, el entonces, el sí, solo sí, son los que me van a dar ese proceso. ¿Listo? Y pues vamos a mirar aquí con otro quiz esos elementos. Vamos aquí a determinar si nos quedó claro
esos diagramas. Entonces aquí ustedes me van indicando en qué espacio voy colocando y cuál. Entonces nos dice aquí en la primera posición, calcular total, ordena lista, actualiza contador y varía datos. Entonces, ¿cuál sería? Rombo, rectángulo, líneas, óvalo o paralelogramo. Rectángulo, profe. Rectángulo, bueno, coloquémosla. Segunda, dice, leer nombre, ingresa contraseña, mostrar resultados y imprime. Paralelogramo. Paralelogramo, listo. Edad mayor que 18, saldo mayor a 0. ¿Desea continuar? Rombo. Rombo. Líneas o conectores. Rombo. ¿Listo? Mira el siguiente. Él ordena real de ejecución, pasos del proceso. Líneas o conectores. Líneas o conectores. Bueno, y el último pues ya nos queda por descarte, ¿no? Pero dice inicia. Vamos a ver cómo nos va con este. ¿O quieren hacer algún cambio? Alcanzamos. El tiempo está corriendo, pero alcanzamos. ¿Algún cambio o se quedan así? 50-50, la llamada a un amigo. Última palabra. Así. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ver. Primero bien, segundo bien, tercero bien, cuarto y quinto bien. Muy bien. Entonces, si tenemos clara cómo son las figuras, miren que ya. Y eso nos puede salir en el reto, que usted tenga que mirar la secuencia o tenga que definir qué simbología tiene que usar para el proceso. Entonces, en este caso, miren, identificaron muy bien cada uno de los patrones. Listo. Vamos a ver acá, diagrama de flujo. Entonces, aquí tenemos nuevamente un ejemplo. Entonces, cuando se va a hacer el retiro de un cajero automático, tengan en cuenta que usted lo podría variar, ¿no? Pues con ahorita, digamos, muchas nuevas variables que se tienen, pues uno podría cambiarlo, pero tengan en cuenta es como el orden básico que se podría ejecutar en este diagrama. Entonces tenemos el inicio, ir al cajero automático, ingresar la tarjeta, ingresar los datos, solicitar el saldo, ¿sí o no? Si hay dinero, pues sigo el proceso. Si no hay dinero, pues automáticamente pasa al cierre que sería retirar la tarjeta, ¿no? Entonces ya no hay proceso. Si hay dinero, pues definir el monto, retirar el dinero y retirar la tarjeta y finaliza. Entonces miren que eso es un diagrama básico de un proceso cotidiano donde digamos que si usted cambia el orden, es decir, usted dice voy a cajero, ¿sí o no? Y usted puede retirar dinero sin haber hecho los procesos anteriores, es decir, sin ingresar la tarjeta, recordando que pues este es con tarjeta, ¿no? Porque usted me puede decir, no, sí, profe, claro, sí tengo el código, pero mire que si igualmente usted necesitaría unos pasos anteriores para poder llegar al proceso, o sea que yo no puedo llegar a retirar dinero si yo no he hecho los procesos anteriores, ¿listo? Ojo, con solicitar el saldo, recuerden que pues hoy en día usted sabe el saldo desde la aplicación, ¿sí? Pero digamos que una persona que no tenga ese proceso, pues tiene que consultar el saldo, ¿listo? Entonces digamos que pueden haber pasos que uno puede omitir, pero hay unos que, digamos, sí se debe tener el orden, ¿listo? Eso es importante a la hora digamos, analizar un diagrama de flujo. Ojo acá, aquí tenemos lo que es el algoritmo, ¿sí o no? Recuerden que es un código y ese diagrama lo que permite es el proceso ahí como tal. Entonces, miren, aquí lo tenemos en pantalla, pero vamos a visualizarlo con un ejemplito del paso a paso de cómo miramos el algoritmo. Entonces, miren acá, para este quiz, tengan en cuenta que nos pueden salir imágenes muy parecidas o situaciones que usted tenga que reconocer como tal. Entonces, aquí tenemos la primera, que es como la definición. ¿Cuál de las siguientes opciones define mejor el algoritmo? Un texto que describe en lenguaje natural cómo hacer una tarea. Un conjunto ordenado y finito de pasos que resuelve un problema o alcanzar un objetivo. Una representación gráfica de un proceso mediante flechas y símbolos. Entonces, ¿cuál sería el que define mejor el algoritmo? ¿El A, el B o el C? ¿La B? A ver, profe. A B. Sí, señor. Vamos a ver, la B.
Muy bien, no se les olvide que el algoritmo es un conjunto de pasos, ¿listo? El otro era más que todo un diagrama, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice, el ejemplo de la ensalada saludable se expresó mediante un código que organiza los pasos de forma lógica y estructurada, ¿verdadero o falso? ¿Recuerdan el ejemplo de Julián de las ensaladas comercial? Se me olvidó el ejemplo, profe. De lo que iba a comer Julián, ¿Verdadero? ¿verdadero? Recuerden que Julián hizo un proceso para comer sanamente. Dice, ¿cuál es el objetivo principal de un diagrama de flujo? Guarda la secuencia de pasos en un archivo digital, describe un algoritmo con palabras, visualizar un proceso de manera clara y estructurada. ¿Cuál sería? Ojo, aquí ya estamos hablando del diagrama. La C. Visualizar el proceso. Sí. La C. Tengan en cuenta esa palabrita, visualizar. Recuerden que visualizar es que usted está viendo, ¿no? Y los diagramas se ven, o sea, se ve esa secuencia de figuras. Dice, cuando organizas los pasos para preparar una ensalada saludable en forma de pseudocódigo, ¿qué habilidad de pensamiento computacional está aplicando principalmente? ¿Representación del lenguaje estructurado, diseño de algoritmo o resolución de problemas con diagramas? Recuerde, aquí es un ejemplo que usted también lo puede hacer desde su casa. Está haciendo una ensalada, ¿qué pensamiento está haciendo? La B. ¿La B, diseño y un algoritmo? Ujú. Sí, A ve, ver, profe. muy bien. Recuerden, ¿por qué es diseño un algoritmo? Porque usted está mirando una estructura de pasos, ¿listo? Entonces, muy bien. ¿Sí que está fácil? En este reto, Mecho, les va a ir es 1A, listo. Vamos aquí a jugar. Dice desafío de lógica. Vamos a mirar. Bien, este está fácil. Entonces, ojo a este. Ese trae nuestros 4 pilares. Vamos a tener en qué ejemplo iría cada proceso y con los ejemplos de abajo en qué proceso iría. Entonces, por ejemplo, el primero dice ejemplo de abstracción. ¿Cuál sería? Aquí yo les voy a leer por encimita para que nos rinda. Elegir solo los datos importantes para un reporte. Seguir las instrucciones para enviar un paquete. Armar un mueble pieza por pieza. Solo los datos Agrupar importantes. canciones. ¿Cuál sería la abstracción en ese ejemplo? ¿Cuál sería? Elegir solo los datos El cuadro importantes. naranja, profe. Elegir La los datos primera. importantes. Listo, vamos a poner esa. Listo. Ejemplo de descomposición. Entonces, de los 3 que nos quedan, ¿cuál sería la descomposición? Seguir las instrucciones, armar un mueble, agrupar canciones. ¿Cuál sería la Agrupar canciones descomposición? por género musical. Clasificar Agrupar elementos por sus canciones. semejanzas. Listo, vamos a poner esa. Tenemos aquí ahora un ejemplo. Ejemplos de reconocimiento de patrones. ¿Cuál sería? Aquí es el ejemplo, o sea, algoritmos, abstracción, reconocimiento de patrones, descomposición. Agrupar condiciones por género musical y clasificar elementos por sus semejanzas. El azul yo diría reconocimiento de patrón, ¿no? No, recuerden que en el ejemplo colocamos el ejemplo. Seguir las instrucciones o armar el mueble. Seguir las Armar. instrucciones. Las instrucciones. Seguir las instrucciones, listo. Último sería armar un mueble pieza a pieza. Armar un mueble de piezas por piezas. Que sería el algoritmo, ¿no? Ujú. Ah, listo. Entonces ahora vamos a ir es con lo contrario. Dado el ejemplo, tenemos que coger cuál es el pilar. Entonces dice, el primero dice, conjuntos de pasos claros y ordenados para lograr un resultado. ¿Cuál sería? Algoritmo, abstracción, reconocimiento de patrones, composición. Reconocimiento de Algoritmo. patrones. Reconocimiento de patrones. Reconocimiento de patrones, bueno. Sí. Listo. Segundo, dice, separar un problema en partes más pequeñas y facilitar el trabajo. Ah, eso está fácil. Descomposición. Descomposición. Siguiente, dice, focalizarse solo en lo importante y dejar... Ah, sí, también está fácil. Abstracción. Abstracción.
Listo. Y el último dice encontrar elementos que se repiten o se parecen. Algoritmo, Sí. nene. Listo, vamos a ver, ¿seguros? ¿O quieren cambiar Profe, alguna? Profe, pues, profe, yo creo que No, sería profe, el de cambiar el encontrar algoritmo por el elementos cuadro de es arriba. reconocimiento de patrones. Sí, Sí, reconocimiento de el patrones. Ujú. eso sí. Pero pues no sé si el conjunto de pasos claros y ordenados sería seguir las instrucciones para enviar un paquete de serie de acciones que se deben cumplir en un orden específico. No, no sé. No, díganme, ustedes son los que me dicen, yo solamente estoy aquí es moviendo las fichas. Ustedes me dicen, profe, cambie tal, yo lo cambio. Ya cambio una. O lo enviamos así. Recuerden que todo este material ustedes lo tienen para que sigan practicando, ¿no? Estos son ejemplitos para que vamos a ver. Vamos a irlo así a ver qué pasa. Entonces, primera bien, mire, ahí está lo que decía la compañera. Tuvimos 3 mal y una era el orden que ella nos estaba indicando. ¿Listo? Recuerden, no pasa nada. Aquí vamos yendo aprendiendo, pero si usted, en ese caso, como somos muchos, pues digamos que cuando usted ya está a su reto, pues es más fácil que usted tome esa decisión, ¿listo? Pero miren que esa es la idea, ¿listo? Recuerden que de los errores también se aprende. Listo, vamos con el otro. Ahorita la vamos a mirar desde una misión. Entonces, ojo, para esta misión vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la parte de diagramas. Entonces dice, introducción, un sistema informático ha perdido información crítica para una investigación científica. Debes viajar por diferentes lugares enfrentando retos de pensamiento computacional para recuperar cada fragmento de la clave final. Cada parada guarda un enigma numérico, un algoritmo incompleto, un uso de código por descifrar o un diagrama de flujo por corregir. Entonces vamos a mirar aquí nuestra primera parada. Entonces nos dice reto 1, encendido, despegue del halcón digital, o sea, vamos a mirar un algoritmo. Entonces, ojo a esto, chicos, esto aparece mucho en el reto. Entonces, miren, acá tenemos el contexto, el halcón digital, tu avión de alta tecnología está listo, pero el sistema de arranque solo se activará con los pasos exactos y el orden correcto para encenderlo y prepararlo para el despegue. Entonces dice que debes ordenar pues cada uno de los pasos según la secuencia que nos están dando ahí. Entonces, ojo a la secuencia. 1, acelerar en la pista. 2, encender los sistemas eléctricos. 3, activar los motores. 4, liberar freno y verificar los instrumentos. Y pues tenemos que escoger qué opción es correcta, la A, la B, la C o la D. ¿Qué dicen ustedes? Los que no puedan con micrófono, recuerden que ahí por el chat también pueden ir escribiendo. ¿Qué secuencia tomaríamos? La B, profe. La B, profe. La B, profe. ¿La B? ¿Seguros? Última palabra. Sí, señor. Sí, señor, la ve. Listo, vamos a ver si la B. Listo, muy bien. Eso nos sale en el reto. ¿Listo? Vamos a tener ese tipo de secuencias donde usted solamente tiene que identificar cuál es la correcta. ¿Listo? Muy bien. No se les olvide ir anotando los números. Mire, la clave para este nos dio 1. Siguiente misión, vamos a irnos al bosque. Dice, sistema de calefacción. Vamos a mirar un código. Entonces nos dice, decisión en el refugio. El explorador llega al refugio después de una larga caminata. Allí encontrará un computador que controla el sistema de calefacción. Para poder encenderlo y descargar, debe resolver ese código que muestra la imagen. Entonces vamos a mirar cuál es la imagen que nos bota. Entonces miren que aquí tenemos un espacio que nos dice que para que funcione tenemos que colocar una temperatura que dice que es mayor a 10. Entonces, ¿cuál tenemos? ¿La A, la B, la C o la D? Recuerden, temperatura es mayor que 10. A, B, La A, C o profe. D. A, La A. La A. La A. Entonces aquí que es importante que yo sepa la simbología. Muy bien. Segundo número. Y vamos para la tercera, vamos para los arbustos. A ver qué nos dice. Dice, el cruce del arbusto, el explorador encuentra un sendero lleno de arbustos, para atravesarlo sigue este conjunto de pasos. Entonces aquí vamos a mirar una secuencia. Entonces miren la secuencia. Paso 1, avanzar 5 pasos hacia adelante. Paso 2, revisar el arbusto
A ver si es alto. Paso 3, si es alto, rodarlo por la izquierda. Paso 4, si no es alto, sacarlo. Paso 5, continuar avanzando hasta la salida. Entonces, ¿cómo se llama la secuencia de pasos organizados que se utiliza para resolver el problema? ¿Un diagrama, una tabla, una estructura o un algoritmo? Algoritmo. ¿Un diagrama? Un algoritmo. ¿De? ¿Segura? No, un Sí, diagrama de algoritmo. flujo. Muy bien. Ojo, recuerden que el diagrama debe tener algo particular, ¿no? Y es que debo tener la simbología, un óvalo, un rectángulo, un rombo. Si eso no está, no es un diagrama. ¿Listo? El diagrama debe tener esas imágenes. Que se utilicen algunas imágenes como de secuencia, eso no quiere decir que sea un diagrama. ¿Listo? Bueno, vamos con el siguiente numerito. Listo, refugio. Vamos para el refugio. Entonces dice la llave del refugio. El explorador llega al refugio y encuentra una puerta cerrada. Solo puede entrar si tiene la llave. Entonces vamos a mirar cuál es el proceso para encontrar la llave. Entonces, ojo, me dice, ¿qué representa el rombo en este diagrama de flujo? ¿Un proceso, una decisión, una salida o una entrada? Entonces tengan en cuenta, en la parte derecha ahora sí tenemos un diagrama de flujo. Entonces, ¿qué nos representa el rombo? Una decisión. A, ¿la B? La B. La D, una La entrada. decisión. Última palabra. Sí, profe. Listo, vamos a ver, sí, muy bien. Recuerden que el rombo son las decisiones, ¿no? Es donde yo coloco mi proceso matemático o mi condición para ver si se da o no se da. ¿Listo? Por eso se llama decisión. Listo, muy bien. Entonces, vamos a la última parte. Vamos para la balsa. Entonces, dice, espera y revisa en tu libreta. Bueno, alguien que me recuerde cuáles fueron los números. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Miramos a ver. A ver, por acá dice que es 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver. Si eso no es. A ver, los escribí bien. 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver. Dice última misión. A ver qué pasó. Si lo encontramos, nos dice mapa isla desierta. Arrastra las piezas para descubrir dónde quedó la mochila. Entonces, eso es importante porque recuerden que ustedes en el material pueden encontrar jueguitos de esta forma y pues la idea es que ustedes puedan interactuar como tal. Entonces, mire, en este caso encontramos la mochilita. Recuerden que todos ustedes pueden volver a repetirlo, pero aquí no lo vamos a hacer por tiempo. Entonces, muy bien. Listo. Listo, con esto finalizamos. Entonces tengan en cuenta que para el reto número 4, la temática no es, digamos, tan brusca en el proceso. Es un poquito más de que ustedes le pongan la lógica, así como el nombre del curso, lógica, para que recuerden 4 pilares, esto, 3 tipos de razonamiento, pero tengan en cuenta lo que les acabé de decir, tengan en cuenta mucho la partecita de cuando ustedes lean las respuestas, no se vayan directamente a las respuestas, sino miren muy bien la pregunta. Aquí sí se basa mucho en la lectura. Si usted hace una buena lectura, ya, eso le va a ayudar bastante. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? Antes de que pause el video, ya les voy a enviar aquí por el chat nuestro enlace de la encuesta para que la realicen. No se les olvide colocar, porfa, nombre del curso. Recuerden que es pensamiento lógico matemático. El periodo acá, el código del curso, no olvidar que es 2006-11, que es CIPAS de primera matrícula, todas esas cositas que son lo que le van a pedir ahí en la encuesta. No olvidar que los compañeros que de pronto están entrando hasta ahora todavía, que porfa marquen la asistencia en la plataforma. Recuerden que si no marcan la asistencia, no les queda los puntos correspondientes que son 20, ¿no? No se les olviden que son 20 puntos que se da como bonificación. Recuerden que se colocan casi al final del curso porque es cuando estamos finalizando ya reto 4
y ya estamos a puertas del reto 5, que es la última prueba. ¿Listo? Entonces, importante eso. ¿Listo? ¿Alguna Profe, duda? Dime. sí, profe, tengo una inquietud. Es que yo me había inscrito para participar en este CIPAS, pero cuando entré al campus no me da opción del link. Me tocó fue por un grupo de WhatsApp que me enviaran el link de este CIPAS. No sé por qué me ocurrió eso, profe. Tienes que entrar a la plataforma y revisar las fechas, porque eso Sí. me pasó en el otro encuentro que me decía, profe, es que yo cuando fui, entré y me revisamos y le correspondía el día de hoy. Entonces tengan en cuenta, siempre ustedes tienen que tener en cuenta la asignación que escogieron. ¿Por qué? Porque es que de pronto uno dice, es que yo escogí esta, pero recuerden que a usted al comienzo le salía una lista grande de los días. Y si ustedes escogieron la primera porque el primer día les gustó, pero ustedes no tienen las demás fechas, entonces tengan en cuenta que algunos CIPAS por fechas, que fue más particularmente el primer reto, que fue muy encima. Entonces yo tuve unos que eran a las 5 y otros a las 8 de la noche, ¿sí? O sea, habían dos grupos el mismo día. Como estos ya tuvimos más tiempo, entonces a algunos les tocó hace 8 días y hoy les tocó, pues, a los que les corresponde. Los que no pudieron, les toca réplica el otro miércoles, que es 29, y los otros les toca hasta el 6 de mayo. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que entrar a mirar en la plataforma la hora, la fecha, porque también pasa eso, que todos tienen hoy CIPAS, pero hoy hay CIPAS desde las 10 de la mañana, ¿sí? Ok, Entonces, profe. si a mí me tocaba a las 10 de la mañana, entonces en ese momento ya no le va a salir, porque la asistencia se marca es dentro el CIPAS, es decir, compañeros que están entrando a lista pueden estar marcando la asistencia. ¿Por qué? Porque la asistencia va de 7 a 9 de la noche. Entonces, en este momento, su merced entra, si le aparece ahí marca la asistencia, la marcas de una vez. Si no, tienes que mirar qué fecha te marca. Es decir, por ejemplo, si te toca la réplica el otro miércoles, tú puedes marcar la asistencia y nada más. ¿Por qué? Porque ya entraste, digamos, acá al CIPAS. Ah, listo, profe, muchas gracias. Sea, importante es marcar la asistencia en la plataforma. O sea, yo lo que les he indicado, ustedes pueden entrar acá, no hay inconveniente. El problema es que no les queda la asistencia. Y si no le queda la asistencia, no le queda la bonificación. ¿Listo? Exacto, sí, señor. Gracias, profe. Vale. ¿Alguna otra pregunta, duda? Entonces voy Yo, aquí a pausar. Profe, yo profe, tengo yo Dime. una tengo una duda, pregunta. profe. Ah, dale, compañera.